H1N1 tiene sus antecedentes. En 1918, tras el final de la Primera Guerra Mundial, la tristemente célebre gripe española mató alrededor de 40 millones de personas, convirtiéndose en la peor pandemia de cualquier tipo en la historia de la humanidad. El virus responsable de esta gripe no venía de los cerdos, sino de las aves. Pero, adivinen, era del subtipo H1N1. Continuemos. Casi 60 años después, el 5 de febrero de 1976, una cepa específica que parecía estar estrechamente relacionada con la cepa involucrada en la pandemia de 1918 mató a David Lewis, un soldado del ejército de los Estados Unidos que cumplía órdenes en la base de Fort Dix, Nueva Jersey. El Departamento de Salud Pública reaccionó con firmeza y rápidamente anunció que la causa de la muerte fue un virus del subtipo H1N1 nuevo, esta vez con componentes porcinos. El fantasma de la gripe española se hizo presente y se temió una nueva epidemia que se creía podía provocar millones de muertes. La reacción fue tan inmediata como las medidas tomadas por el entonces presidente estadounidense Gerald Ford, quien dio órdenes precisas para que cada ciudadano de los Estados Unidos fuera vacunado. Por cierto, ¿saben quién fue el secretario de Defensa del gobierno de Gerald Ford? Donald Rumsfeld. Un consejo: recuerde ese nombre. En poco tiempo se logró vacunar al 24% de la población norteamericana. 45 millones de personas habían recibido su vacuna. Sin embargo, el plan de vacunación no resultó como lo esperaban. Más de 3.500 personas se enfermaron por reacciones negativas a la vacuna, presentando desde complicaciones pulmonares hasta daños neurológicos. Además, cerca de 500 personas presentaron el síndrome de Guillain-Barré, una parálisis total del cuerpo causada por una reacción inmunopatológica a la vacuna. El gobierno de los Estados Unidos recibió cientos de denuncias que le costaron más de $100 millones. Y la justicia culpó a la vacuna por 25 muertes. Por cierto, ¿saben cuántos muertos por gripe porcina hubo por ese entonces? En teoría, uno solo, el soldado David Lewis. Pero, ¿qué pensarían si supieran que su sargento intentó revivirlo con respiración de boca a boca y no contrajo la enfermedad? La epidemia de gripe porcina de la década del 70 ¿fue frenada con éxito? ¿O nunca existió? I don't need another flu shot. I had a flu shot last year. A swine flu epidemic may be coming. Swine flu shot? Well, I don't know. I've been thinking about it. It could make you very sick. Swine flu? Man, I'm too fast to let it catch me. You'll want to be protected. I'm the healthiest 55-year-old you ever seen. Hey, I play golf every weekend. Get a shot of protection. The swine flu shot. La pandemia de gripe porcina de 1976 dejó como saldo un gran manto de sospechas y de críticas alrededor del gobierno estadounidense. El 28 de septiembre de 1994, el Departamento de Defensa admitió la existencia de programas de experimentación biológica durante la Guerra Fría. Según su informe, entre 1954 y 1976, el Instituto de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas del Ejército llevó a cabo 21 proyectos clasificados de guerra biológica, con más de 2.000 militares. Se sospecha que el caso de 1976 en Fort Dix haya sido uno de ellos. La influenza
como se la conoce, es una de las enfermedades más antiguas, más estudiadas. De hecho, se denomina influenza porque se pensaba que la enfermedad aparecía por influencia de los astros. A mediados de 1997, una gripe con varios componentes en común con la gripe A H1N1 o gripe porcina hace su aparición triunfal. Había llegado al mundo la gripe AH5N1, también conocida como gripe o influenza aviar. El virus de la gripe aviar encuentra su reservorio natural en aves salvajes, acuáticas y migratorias. En las aves de corral, consideradas domésticas, el virus se vuelve mucho más letal. Pero esta no fue la primera vez que el virus se contagiaba a los humanos. ¿Se acuerdan? La tristemente célebre gripe española mató alrededor de 40 millones de personas. De las aves a los humanos y de los humanos a las aves ha habido cruces, de los virus han saltado de especie, no es algo que suceda frecuentemente. De hecho, la gripe española, que es la primera pandemia registrada, bien registrada, porque hubo una anterior que fue la rusa a fines de 1800, pero la primera registrada es de 1918 aproximadamente, que es la llamada como gripe española. Y lo que ahí se vio después de unos años, cuando se rescató el virus de muestras de esa época, se vio que era un virus completamente aviar. O sea, era un virus que era de aves que en algún momento saltó a humanos. Pero no se sabe exactamente quién fue responsable, ¿no? de esto, ¿no? Si fue realmente un ave directo o fue un virus de ave que pasó a humanos y fue evolucionando a humanos hasta que se apareció la pandemia. Analicemos algunos datos sobre la epidemia de gripe aviar iniciada en 1997. Mayo de 1997. En Hong Kong se descubre el primer caso documentado de un ser humano afectado por la gripe A, del subtipo H5N1. Diciembre de 1997. La gripe aviar había infectado a 18 personas y causado la muerte a 6 de ellas. La investigación de este brote demostró que todos los casos provenían del contacto directo con aves, por lo cual las autoridades sanitarias decidieron eliminar alrededor de 1.5 millones de pollos. En el año 2003 se infectaron 2 personas en Hong Kong. Una de ellas falleció. Mediados de 2005. Se conocieron apariciones de H5N1 en humanos en el noroeste de China y el este de Rusia, contagiados por su contacto directo con aves. También se confirmó el primer caso de H5N1 en un loro en Gran Bretaña. Septiembre de 2005. Desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de personas que podría morir por una eventual pandemia de gripe aviar humana podría llegar a los 7.4 millones. 7.4 millones. Noviembre de 2005. George Bush, por entonces presidente de Estados Unidos, visita la sede del Instituto Nacional de Salud en Maryland. Desde allí vaticina que tan solo en Estados Unidos podrían morir de gripe aviar 2 millones de personas. Casi un año después, en junio de 2006, en una reunión en Jakarta, los expertos de la OMS consideran como muy probable que se haya dado el primer contagio o caso de transmisión entre humanos en una familia del pueblo de Karo, en Sumatra, donde 8 miembros resultaron infectados. Julio de 2006, se confirma el primer caso de gripe aviar en un ave en España. Rápidamente, se informa que la infección no supone un riesgo para los humanos. Año 2009. Ya nadie habla de la gripe aviar. ¿Saben qué medida adoptó el gobierno de los Estados Unidos el 2 de noviembre del 2005? Cuando afirmaron que tan solo en su país habría 2 millones de muertos a causa de la gripe aviar. Ese día, George Bush aprobó una partida presupuestaria de $7.100 millones para planes de prevención y adquisición de medicamentos. ¿Puede alguien culpar a George Bush por comportarse como un honorable presidente abocado por la salud de su pueblo?
debo coincidir que es obvio, se mezclan los intereses de los investigadores, de los laboratorios, y esto requiere, en mi opinión, un manejo responsable político para coordinar, centralizar y racionalizar recursos. Por ejemplo, a veces es tan o más importante privilegiar campañas de prevención de manejo del agua que espantarse y correr todos detrás de la próxima vacuna.